principalmente en un emprendimiento, yo creo, la ansiedad con el desempeño, con el futuro, con el dinero, yo creo que Sí. eh, distinguir esa fortaleza y, como les decíamos, derrubarla con paciencia, rodeándola, siendo grato por lo que tiene y esperar. Si está en la palabra, si hay una jornada que da resultado en la palabra, es la misma jornada que te va a dar resultado en cualquier cosa que hagas en la vida. Comenzar sin la mochila que probablemente muchos cargan en un inicio. Eh, Estar tranquilo y confiado. Entonces, sea muy bienvenido a este canal. Hoy día vamos a conversar sobre cómo destrabar, cómo comenzar tu negocio y eso a la luz de la palabra de Dios. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ahora bien, bien. ¿Por qué necesitamos, tú crees que destrabarnos y es tan difícil a veces comenzar algo nuevo, algo incierto y cambiar un poco porque emprender es salir de la zona de confort e ir para algo más incierto, como tal vez muchas otras áreas en nuestra vida, pero esa es especialmente eh, deja claro esa parte de la incerteza, porque en la parte económica. Sí, yo creo que el Señor, yo creo que llamó a sus discípulos y llamó a todas las personas y en general las personas que las historias que uno conoce en la Biblia, siempre hay un llamado inicial que busca romper con una continuidad. Entonces, eh, yo creo que siempre el Señor te llama como a salir de esa zona de confort y a salir del lugar donde tú te sientes cómodo y llevarte a otro lugar donde Él sabe que va a prosperar y que va a avanzar realmente. Entonces yo creo que eh, parte de lo que el Señor cuando inicia su ministerio y todo esto, eh, tiene que ver con eso. O sea, cuando les dijo a sus discípulos, sígueme, él, en el contexto en el que él estaba, que eran hace 2000 años atrás, ¿no es cierto? Él lo que les dijo fue, pueden llegar a ser como yo, porque en ese tiempo se ocupaban los maestros, ¿no es cierto? Los rabinos, Y las ¿cierto? personas, los rabinos, y tenían que realmente elegir con pinza a los rabinos a quienes querían que fueran sus discípulos, y el Señor hizo todo lo contrario, él le dijo, sígueme. Entonces, desde un principio fue como rupturista en el punto de vista del contexto del que se estaba viviendo, porque hoy sígueme, no, puede que no tenga un trasfondo más grande, pero en ese tiempo yo creo que el primer llamado fue enseguida salir de lo habitual. Claro, fue como algo un poco radical en el momento porque en esa época las actividades económicas eran principalmente camponeses o pescadores. Y los pescadores tenían una mejor situación económica que los camponeses. Y ahí al parecer, por ejemplo, cuando le hacen el llamado, ellos tenían como una empresa familiar, yo creo que era de pesca, y era dejar una cierta estabilidad por atrás. Exactamente. Aparte que era probablemente, porque claro, en ese tiempo o se dedicaban al rubro o las cosas que se dedicaba a la familia y que probablemente la familia se dedicaba a la pesca, o seguían a un rabino y el rabino los mantenía y seguían a esa persona a donde fuera, o sea, si iba a un árbol, si iba al baño, si iba a cualquier lado, lo seguían. Entonces, eh, pero también tenían que demostrar el conocimiento en ese momento. Entonces, eh, en, en- en la escuela y en la forma de enseñar de los judíos en ese tiempo, era bien estricta. O sea, ellos comenzaban desde muy pequeños a aprender de memoria muchas cosas del Antiguo Testamento, que hoy lo conocemos así,
y seguían avanzando y si ellos no eran capaces de aprender y de interpretar las cosas como ellos las veían, simplemente se apartaban de esa línea de formación y seguían eh, el rubro de sus hogares. Pues, o sea, en este caso probablemente además eh, Pedro, su hermano, no eran personas como muy ilustradas desde el punto de vista como judío y probablemente sí tenían un, un oficio que seguir, que era el tema de la pesca, Que me lo pesca, y que claro. le iba a dar una estabilidad y un buen vivir como haciendo lo que seguían haciendo sus familiares, ¿no? Claro, ya también en esa parte de la Biblia en Juan 4:18 o Mateo Juan, cuando lo llama, que ahí le hace una promesa, eh, es síganme y les promete transformarse en pescadores de hombres. Y lo interesante o un poco sorprendente que viendo todos los contras que tendría esa decisión, no, ellos no tienen ninguna objeción. ¿Por qué Mm. crees que no tuvieron ninguna objeción en ese momento? Yo creo que no tuvieron objeciones eh, en el sentido de que ellos querían llegar a hacer eso. Ya conocían a Jesús, ya sabían lo que él predicaba y lo que había hecho, ¿no? De cierta forma, yo creo. Claro, y yo creo que el sentido de decirle pescadores de hombres era porque obviamente ellos conocían el oficio de ser pescadores y sabían lo que era, o sea, era como un poco el Señor como bajando el llamado a una persona que era pescador, entonces él le dijo y acercando la palabra a las personas con las que él quería estar, eh, él no le dijo yo te voy a hacer un discípulo del cielo con no sé qué cosa, le dijo yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces y ellos eran pescadores, era como una forma muy sutil de llegar como en el fondo de ellos, porque Claro, ellos conocían eso, entonces de alcanzarlos con el sabían ejemplo probablemente correcto. alguna idea de cómo, claro, con un ejemplo que lo estuviera como cerca, que fuera cercano a ellos. Es como cuando Dios le dice a Abraham y le promete a David que sean los pastores de su rebaño, que ellos eran pastores. Claro, sí, pues, Y ahí tenían conocimientos no sé, pues, del cómo se comportaba una oveja, de cómo tenían que buscar agua, de cómo tenían que cuidarla, son tantas cosas que ellos conocían, entonces iban a entender cómo guiar ese rebaño que sería la analogía de sus hijos, en definitiva. Y aquí sería lo claro, mismo, pescadores de sí, hombres, yo creo que usó esa analogía para eh, enriquecer lo que el entendimiento de ellos, de lo que iban a hacer al futuro. sí. Yo creo que lo otro interesante también es que en esos versículos se muestra como el inicio como del ministerio de Jesús, pues del Señor. Y lo primero que él hace, y lo primero a lo que se dedica es a ir predicando de ciudad en ciudad lo que él vino a decir, pues. Entonces, él esparció su mensaje y se hizo en el fondo conocido y las personas lo reconocían por su mensaje, pues, por lo que él entregaba como, del mensaje que realmente vino a entregar a la tierra. Entonces, eh, eso sale como en el inicio del ministerio del Señor. Entonces, él esparció un mensaje, el cual se hizo conocido en todas las tierras cercanas a las que él estaba, eh, y después era muy fácil reconocerlo o saber lo que hacía. Y esa podría ser una de las razones que no, por la que no tuvieron objeciones, yo creo, en ese momento. Claro, porque ellos cuando el Señor les dijo, síganme y lo iba a transformar en pescador de hombres, ellos sentían que realmente iban a poder
llegar al lugar que él le estaba prometiendo. O sea, ellos realmente estaban conscientes, de nuevo en el contexto en el que ellos vivían, estaban conscientes que podían llegar a ser como él, po. Y lo que ellos veían en él era un Mesías, po. Una persona que estaban esperando hace mucho tiempo y que hace todas las cosas porque es el Hijo de Dios, literalmente. Entonces, eh, cuando les dice eso y ocupa estas palabras para ganar su corazón, en el fondo para ganar, eh, para acercarse un poco más a ellos, lo que está haciendo eh, es eso, en el fondo, es estar y hablar primero de lo que él vino a hacer y después de lo que, de las personas que lo siguen, las personas que estaban más cercanas. Y ahora en esa parte donde no hay objeciones, vemos en Lucas un, un episodio cuando Jesús estaba predicando y él se retira un poco y ahí le dice a sus discípulos que lancen las redes nuevamente, porque había mucha gente. Mm, Solamente que en ese momento, en lo que era de su relacionado directamente con su oficio, ellos ya habían, ahí le comentaron que ya habían pasado la noche pescando, tratando de pescar y que no habían tenido éxito. Ahí ellos lanzan una primera objeción, pues, de esa, pero si yo ya traté y no pude, nosotros pescamos en la noche porque por las condiciones los pescados parece que, o los peces parece que estaban más, más en la superficie, entonces era más fácil y ahí habían sus razones técnicas. Ahí vemos que ellos sí muestran una objeción en primera mm. instancia. Sí, sí, pues, o sea, lo que ellos tratan de hacer es lo que ellos conocían, lo que ellos aprendieron y cómo se trabajaba en realidad la pesca en ese tiempo. O sea, eh, todos los oficios, profesiones tienen una forma de hacerse y en lo que ellos estaban confiando finalmente era en eso, pues, en lo que ellos daban por hecho que era así. Y Claro, finalmente lo que el Señor les decía era, era, com- era diferente a lo que ellos pensaban que iba a funcionar. claro, y ahí, ahí también menciona que eso lo habían hecho en la oscuridad y que ahora era de día y que lo hicieran de Mm, día. sí. Menciona eso sabiendo que era mejor pescar de noche, pero yo creo que ahí se refiere a ahora está haciendo por mi palabra. Ahora, Sí, ahora es, completamente. con mi luz que va a lanzar su red. Mm. Eh, Sí, eso yo creo que es la parte diferente y ahí ellos eh, lanzan las redes, pues y ahí vemos lo que el milagro que ocurrió en ese momento. sí, pues hay harta como historias que reflejan y hacen entender como que el Señor marca, porque obviamente no hay detalles que sean como insignificantes en la Biblia, entonces eh, sí marca esto de los días, las noches, de temporada oscura, etcétera, para remarcar lo que Él vino a hacer. O sea, eh, él le estaba mostrando que estaba llegando como la luz, o sea, como su palabra en el fondo a ellos, po, y que lo hicieran ahora que está él diciéndolo po, y haciéndolo con ellos. Entonces, eh, puede que pasemos por temporadas nocturnas que son complejas, pero siempre va a llegar el Señor con la palabra, a veces en contra de lo que nosotros pensamos Claro, como de hecho, en contra de todo eso y creo que eh, ahí el tema es solo seguirlo, o sea, hacer las cosas que Él te manda hacer, o sea, que claro. Él te encomienda hacer. Que deja claro que es una palabra así inspirada por él porque va contra lo que sería lo normal, po, o Mm.
o lo que daría resultado. Entonces, tal vez a veces como salir un poco de los padrones y esperar esa respuesta, pues esa voz que te lance a un nuevo proyecto tal vez. Sí, pues, y que puede ser, que puede ser diferente a lo que nosotros pensamos, o sea, lo que hoy día podríamos pensar. Bueno, entonces esa primera palabra, trayéndola a nuestro contexto con la segunda palabra que era de destrabar, porque a veces ese comienzo está lleno de dudas, eh, está lleno de incerteza, no sabemos para dónde estamos yendo, como cuando llegan a la tierra prometida, Ujú. el Señor tiene que decirle que sea valiente y se lo repite 3 veces, porque están llegando a un lugar que ellos tenían que conquistar. Eh, Tal vez de la primera palabra extraer que es con el guía, con la palabra del Señor, eh, que tenemos que actuar, que tenemos que seguir el llamado del Señor en lo que queramos comenzar o emprender. Y en el segundo, que diferentemente del primero, donde nosotros no somos expertos en pescar hombres, en el segundo ellos tenían una cierta experiencia en ese oficio. Y tal vez eso muestra que cuando uno se cree conocedor de algún tema, conocedor de algún camino para obtener algo, nos cerramos y nos llenamos de objeciones a veces, pero con los peros, con los por qué, eh, y en esa palabra nos dice cómo mostrar nuestra fe haciendo algo que está en contra un poco del senso común en ese sentido que era pescar de noche. Sí, estaba pensando en eso y creo que de repente las objeciones, más que los por qué y todas esas cosas, eh, hay que también preguntarse, yo creo que tal vez por sobre eso, ¿para qué estamos en eso? O sea, el Señor le mostró que iban a ser pescadores de hombres y que Él, cuando les dijo síganme, iban a poder ser como Él es, en el fondo. Y eso fue lo que hizo finalmente. Eh, entonces, lo que les muestra ahí es que el para qué muchas veces es más importante que el solo cuestionarse las cosas. O sea, si el Señor dice que vamos a llegar a hacer algo y nosotros vemos dificultades y vemos de repente problemas, como cuando llegaron a la Tierra Prometida y veían gigantes y veían este tema que estaba ocupada y que finalmente el Señor les dijo que, Dios les dijo que la iban a obtener, o sea, que la iban a poseer. Ellos dudaron, pues ellos pensaron, la mayoría pensó que no iban a poder. Entonces, dejaron de ver el para qué estaban ahí, o sea, era lo que el Señor le había dicho, lo que Dios le había dicho, no era cualquier cosa. Entonces, a veces ponemos la mirada así como en las cosas que están cerca de nosotros y los problemas y las dificultades y las vallas, pero probablemente hay que levantar y ver un poquito más adelante y decir, ¿para qué el Señor me tiene aquí? ¿Para qué eh, estamos haciendo lo que estamos haciendo? Ver un propósito mayor, de eh, sea lo que sea que quieras hacer en la vida. Yo creo nada es aleatorio. Eh, la forma de alcanzar y de hablar del Señor, de mostrar al Señor, de eh, pasar el mensaje, son diversas. Mm. Entonces, tal vez siempre colocando eso como un referente para lo que quiera que hagamos, porque el Señor dice que en todo lo que hagamos tenemos que dar la gloria a Él.
Bueno, lo que yo te había dicho que en la primera parte es sígueme, pues la palabra directa del Señor. Y en la segunda es eh, hagan eso un poco fuera del senso común, de lo que ustedes saben, pero háganlo. Es como, eso es lo que, o sea, lo que yo veía en esa conclusión. Mm, Entonces era como, primero, escuchar el llamado del Señor, que, o sea, que no hay otra forma de, de saber que estás en un camino, en el camino correcto, y la otra sería de como algo de, como una alerta, así de eh, no comportarse como alguien que se la sabe toda o salir un poco de las ideas comunes. ¿Cachai? Es como ser un poco sí, como de la creatividad, yo creo que habla del Señor, como un poco de la creatividad eh, de que no va a ser siempre de la forma que padronizada, de la forma que estudios dicen, ¿cachai? Tienes que hacer esto. Yo creo que eso le da una luz a hartas personas así que dicen, bueno, tengo que hacer como lo clásico, ¿cachai? Como un emprendimiento clásico, siendo que no se abren a la posibilidad de la creatividad que tiene Dios. Y el tema financiero es un tema así que en la Biblia también es un ídolo y es que genera fortaleza grande en la cabeza. sí, pues. Son O cosas sea, que prenden porque mm, habla directamente del dinero, de la comida, de la bebida, vestirse, y todo lo que tiene que ver con vestirse, con cuerpo físico, con vicios relacionados con bebidas, comida. Entonces son cosas pensamientos, barreras que se crean en las personas y en los pensamientos que tienen grandes. Y eso yo creo que se lleva eh, para el área de emprender, del emprendimiento que, yo creo que esos pensamientos están así, yo creo que son así porque el Señor dijo que todas esas cosas iban a ser añadidas, o sea, no que iban a ser opcionales, o sea, no que uno diga no van a estar, o sea, eso también sería un pensamiento erróneo porque en el fondo es como decir, ah, sí, yo soy salvo, pero no me va a ir bien en la vida, una cosa así. Pero en claro, el fondo lo que el Señor dice es que añadidas a esas cosas, a Cristo en el fondo, porque fue, Él entregó, Dios entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos amados también y rescatados en el fondo. Entonces, cuando se pierde ese foco, encuentro yo, de que el Señor está en el centro y que todas las cosas son añadiduras, que están y que son y que son reales, eh, ahí cuando uno empieza a colocar otras cosas, pues en el medio, empieza a decir, no, es que el dinero es solo lo que me importa y no me importa nada más, no me importa cómo esté mi salud, trabajo hasta de 8 a 8 todos los días, de lunes a domingo, y claro, no me importa mi salud, solo quiero tener el dinero para, no sé, para hacer lo que tal vez todo el mundo quiere. Creo que ahí se pierde el foco y creo que eh, cuando el Señor está en el centro, las demás cosas eh, se ven mucho más como el tamaño que realmente tienen. Porque si uno ve una finalidad como del dinero, del bienestar solamente, como lo primero, se va a trastocar todo lo otro. O sea, voy a empezar a trabajar más de lo que debiera, de lo que el Señor me dice, voy a empezar a hacer cosas que tal vez, o voy a tener actitudes que tal vez sean como contrarias a lo que realmente quiero. Y creo que el Señor vino a mostrar eso, que vino a decir, yo soy el centro de todo, ¿no es cierto? Y yo soy el que les da las cosas, pues, o sea, no tienen por qué no me piden.
podría ser como una frase ahí importante de la comunicación. Eh, pero creo que cuando se pierde el centro, es muy fácil enfocarse en las otras cosas que son secundarias. Entonces, si perdemos el foco de lo importante y de lo realmente trascendente, podemos mirar todas las demás cosas y perdernos en eso, tratando de buscarla y no vamos a encontrar algo eh, que realmente quedemos satisfechos con eso. Entonces creo que es importante, eh, sin duda, lo que tú decías, pues, o sea, eh, el hacer cosas que están fuera de los patrones así normales es lo que el Señor casi siempre hace. O sea, el Señor siempre te saca la mirada de dónde está para que la pongamos en Él y digamos, ah, sí, pues esto era así. Entonces, Claro, para poder ver un panorama completo. Entonces, si el Señor te dice que lanza al otro lado, tienes que lanzar al otro lado, po. Por más que uno tenga trabas con eso y que no quiera hacerlo, es claro, porque el Señor te está diciendo, oye, mírame y escúchame a mí y haz las cosas que yo te digo porque sé que van a resultar, po. Entonces, claro. ahí uno puede estar entre que sí, que no, que puede ser, que no puede ser. Podemos malgastar tiempo ahí, o podemos decir sí, es así. Claro, mira, y algo así que queda un poco, eh, tal vez no tan concreto, porque uno dice colocarlo como el centro. Mm. A veces un poco abstracto, porque ya, yo quiero comenzar bien, quiero eh, andar con el Señor, pero cómo lo hago para colocarlo en el centro? ¿Es una receta? Eso a veces no está claro, porque las personas van a tener, se van a sentir culpables, se van a sentir con una carga que llevan que tal vez no la hacen como merecedoras de ese. Mm. Bueno, ¿cómo lo voy a colocar en el centro si tengo, mira, tengo ese problema también? ¿Cómo podría ser eso para dar una Yo luz? creo que el mayor como complejo que uno tiene es no saber posicionarse en la posición que el Señor nos regaló. Entonces, sí, la posición es una cuestión yo creo que es súper importante porque si no logramos entender que la posición que tenemos ahora es completamente justa y somos completamente amados y no hay nada que nos pueda separar, que nosotros podamos hacer del Señor. Creo que la cuestión parte por ahí. O sea, cuando ponemos al Señor en el centro, descansamos en la justicia que Él nos imputó a nosotros y nosotros decimos, bien, no es que se me perdonen los pecados que yo cometí desde ahora que soy creyente desde cuando nací hasta cuando me convertí. El Señor dice que perdonó a todos y nos perdonó lo pasado, lo presente y lo futuro. Claro, Entonces, si es que nosotros no estamos posicionados en... está diciendo que si no nos posicionamos en ese como redimidos, como perdonados, como lo que hizo el Señor por nosotros. Claro, si no nos vemos nosotros así, el Señor nos ve. Si nosotros no nos logramos ver así, aun cuando el Señor nos vea así, va a ser difícil, pues va a ser difícil, vamos a ver nuestros problemas, vamos a ver nuestros pecados, vamos a ver todo lo malo y si nos enfocamos en eso, menos vamos a poder avanzar. O sea, si es que nosotros estamos mirando ahí todo el tiempo y diciendo no puedo porque tengo este problema, no puedo porque cometí este pecado, etcétera, el Señor dijo, vine a zanjar esa deuda y vine a pagar por algo que yo no cometí. O sea, el Señor se le imputó el Claro, pecado en la cruz y fue esa justicia la que se le imputó a nosotros y si nosotros no nos podemos ver como justos, finalmente va a ser muy difícil que nosotros avancemos. Entonces, creo que parte de esa como ambigüedad de ver al Señor en el centro es realmente entender que somos justos, completamente justos, no por nuestra obra, no por lo que podamos hacer o no. Entonces eso da descanso, porque si tú dices, claro, hoy tengo
que hacer esto porque el Señor me está llamando y siento como la mochila pesada de llevar esto. No, o sea, eh, el Señor nos dio la justicia completa y sin ningún cuestionamiento. Entonces, sea lo que sea que quieras partir, parte en descanso, el Señor dice, por sobre todas las cosas, o trabaja para buscar el descanso. Es como algo como contrario, es como decir, ponte a trabajar, pero para descansar. Entonces, Claro. si uno descansa en esa verdad, creo que es mucho más fácil comenzar. Mira lo que me acordé, viste que cuando el Señor vino, había muchos que decían, no, yo soy de Moisés. Mm, Y el Señor lo que trajo fue completamente diferente porque por medio de Moisés llegó la ley mm, y por medio de Cristo vino la gracia. mm. Y la gracia, el significado que tiene esa palabra es aceptación. Entonces lo que ahí yo creo que se autoexplica de que somos completamente aceptados y completamente amados por Dios, Mm. que no somos huérfanos, que no estamos solos, eh, y no vamos a estar solos en cualquier cosa que hagamos. No vamos a ser rechazados Sí, por algo. y dice ahí en la palabra, igual hemos tenido como este espíritu de adopción, o sea, hemos sido adoptados y hemos llegado a ser hijos. Pues entonces, ese título es mucho más grande y mucho más importante que el de Dios, o incluso, o sea, la cercanía que tiene un padre con un hijo no es la misma con una persona que vive a kilómetros de acá y que me dice algo. O sea, la Claro, cercanía que tenemos ahora, hoy en día, aun cuando en algunos tal vez casos de personas que tienen una lejanía y que no, pero el padre y el hijo tienen que ser y están hechos para ser una persona muy cercana, entonces, o los padres en el fondo. claro, Entonces, lo que me acordaba yo también es que el Señor siempre se refería a Dios como su Padre. Mi Padre me envió, mi Padre dice esto, vengo a revelar el corazón del Padre. Y en el fondo, en la cruz, cuando estaba crucificado, es probablemente de las pocas veces que dice Dios, po. Dios, ¿por qué me ha abandonado? Y Dios, probablemente, y es en el fondo porque Él tuvo que llevar nuestros pecados, o sea, llevar la mochila de nuestros pecados y estar aparte de Dios para que nosotros tuviéramos esa parte con Él, pues, con Dios. Entonces, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él, Él tuvo que separarse. Entonces, claro, eh, creo que también la palabra que refuerza eso es, el Señor vino por un camino nuevo y vivo, y ese es el Señor. Entonces, creo que partir de esa base, de la base de estar completamente justificados y que ninguna cosa que yo haga eh, me puede separar del amor del Señor, no, creo que nos da tranquilidad y creo que a Pablo también en las cartas conversaba eh, de decir así como, bueno, entonces vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. El estar completamente justificado en el Señor no va a traer más pecado, va a traer sobreabundancia de gracia. O sea, el Señor dice, en los pecados que ustedes cometan, mi gracia va a sobreabundar. Entonces, no es que nos tiremos, abramos la puerta de la casa y salgamos a pecar y a matar personas, etcétera. Eso no es consecuencia de lo que el Señor trae. Y creo que se puede malinterpretar así, decir, oye, estás completamente justificado, porque es como darte claro, un cheque en blanco. Es como darte un cheque en blanco y decirte, gástalo en lo que quieras. Entonces, partir desde esa tranquilidad creo que es como mucho más, que te da mucha más como soporte y como tranquilidad, partir de ahí y de ahí claro, comenzar a hacer todo lo que uno tenga que hacer. Pues, o sea, el Señor nos envió a la tierra y tenemos que cumplir con lo que Él mandó, pero no como una carga, sino que como
como un trabajo que él hizo eh, primero. Claro, porque una persona no pierde el título de hijo por algún error que cometió. Eh, Mm, y el Señor dice que Él no va a perder los que Dios le dio para cuidar. no, Entonces, esos son, y yo creo que es una manera de derrubar esas fortalezas que a veces se crean de ansiedad en el futuro, ansiedad por el desempeño, ansiedad por sentirse capaz por o no ingreso. sentirse capaz, eh, irritación a veces. Bueno, Mm, son todas esas cosas que se van formando y que nos van a impedir de comenzar algo, porque en esa parte que estábamos hablando de la tierra prometida, la primera barrera fue Jericó, que era una fortaleza, y ellos no derrubaron esa fortaleza eh, a punta de espada, y ellos tuvieron que rodearla, y en el séptimo día los sacerdotes que iban al frente tocaron música y que no eran así de guerra, de salir a la pelea, eran músicas que ellos tocaban por gratitud, era música de agradecimiento. Y esperaron, y siguieron esperando. O sea, ahí nos dice que para derrubar esas fortalezas mm, que surgen en nuestra cabeza, esos pensamientos que nosotros decimos, esto ocurre esto. Esto son cosas y que muchas veces van guiando nuestra vida. Es con paciencia, rodeando y siendo grato por lo que el Señor nos ha dado. Y todavía sí hay que esperar a que el Señor derrube esa barrera. Y no hay que asustarse tal vez, mm. eh, porque cuando uno comienza a tomar conciencia de eso, uno puede decir, estoy, caramba, lo que tenía en la cabeza, lo que parece que todo se nubla a veces, o que se pone un poco más oscuro porque te das cuenta de todas las cosas que tienes Ah, que superar para comenzar. Pero realmente no es así, tú no vas a hacer el trabajo y con paciencia y siendo grato. Y yo creo que relacionándose más con el Señor es la única mm. forma, que Él va a derrubar esa fortaleza. Sí, sí, siempre me acuerdo y lo hemos comentado en algún momento, igual el tema de si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la tratan de levantar. Pues entonces, eh, si Él no está al frente trabajando y levantando el lugar donde nosotros vamos a trabajar después o lo que vamos a hacer, en vano hacemos las cosas. Entonces, hay que estar tranquilos de que el Señor tiene la estrategia y tiene la guía completa para lo que uno va a hacer. O sea, para Él no son este mundo así como está ahora, no es nuevo. O sea, Él no dice, ah, chuta, mira, hay esto nuevo, me va a costar por esto. No, y decía, para terminar la idea de que el Señor siempre es la guía, pues y debe ser el centro de todo y estar tranquilos y confiados en el Señor. O sea, eso yo creo que es clave para derribar todas esas, porque muchas veces, claro, como tú decías, no hace rodear, no hace esperar, no hace declarar que somos y que tenemos la victoria, y después lo hace. O sea, no hay... eh, porque, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros trataríamos de ir con la picota, ¿no es cierto?, a tratar Claro, de derribar los muros para verlos en el suelo luego. Entonces, a veces hay que esperar, hay que sentarse, hay que orar, alabar y esperar el tiempo correcto, el tiempo exacto, el tiempo justo. claro. Y ahí
Y yo creo que lo último que nos falta así comentar sería, porque estamos hablando de comenzar algo y de cómo sería ese comenzar junto con el Señor y en armonía. Pero ahí surge, ¿y qué comenzar? ¿Qué va a ser lo que Él va a querer? Entonces, Mm, eh, quiere que todos salgan predicando, quiere que todos sean pastores, quiere que todos sean empresarios. Es algo que yo creo que complejo para definirlo y muy personal. Bueno, mm, desde mi punto o desde mi experiencia, yo creo que cuando uno confía y declara y escoge ser guiado por la promesa del Señor, yo creo que va a hablar de diferentes maneras, pero una es con el querer en nuestro corazón, que sería eh, con nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y con lo que hacemos. mm, Y cuando un deseo es muy fuerte, eh, con un propósito mayor, yo creo, hay que prestarle atención porque yo creo que ese es el camino, ese es un llamado, sea el que sea. No es solamente en mm, negocio, puede ser en tu vida personal, un casamiento. Cuando algo no se sale de dentro de ti y se alinea con lo que el Señor quiere, con planes, con familia, con eh, predicar su palabra, con cosas que Él estipuló, hay que prestar atención y ver si son esos los proyectos que hay que seguir. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo creo que todo lo pensé para tener más tiempo con mi familia. Y parecía algo difícil, mm, algo que y yo no conocía la manera de hacerlo. Pero ese pensamiento, ese deseo profundo motivó ciertas acciones mm, y te lleva a encontrar la respuesta. Te lleva a encontrar conocimiento de que hay una abundancia del Señor, que existen esas soluciones y que a veces no, porque nos sorprende, y si nos sorprende con algo que no teníamos idea. Y yo siempre pensaba así, bueno, el Señor me va a sorprender y realmente no sé ahora porque no tengo la respuesta y algo que no conozco. Entonces, y bueno, yo creo que realmente eso ocurre. ¿Qué piensas sobre eso, así mm. con el qué? Porque estábamos viendo cómo destrabarse, cómo comenzar con el Señor, pero ¿en qué? En relación a eso, yo creo que, claro, de repente podemos vernos así como muy solos, muy como, estoy como, tal vez como lejano, sé quién soy, sé que, pero de repente nos podemos ver sin una cuestión así como más personal, pues, y creo que el Señor vino y zanjó como para siempre ese tema, porque antes, a ver, antes de eso el Señor como que posaba su Espíritu Santo sobre las personas y esas personas hacían cosas increíbles, tenían fuerza, tenían, etcétera. Entonces, y lo que el Señor nos entregó ahora como un regalo, ¿no es cierto?, es su Espíritu Santo, o sea, es la presencia, ¿no es cierto?, de su Espíritu siempre en nosotros. Entonces, Ujú. mientras no se trata de mirar afuera y de mirar, probablemente nosotros y cada uno de las personas que hemos creído en el Señor, y con certeza tenemos su espíritu, o sea, no es una cuestión menor y decir eso, o sea, eh, hay que ser en el fondo guiados por el espíritu y probablemente muchos de esos deseos y muchos de esos anhelos más profundos y más, eh, como más disruptivos tal vez, provengan desde ahí, pues, o sea, provengan Claro, desde de la guía del Espíritu Santo en nuestro día a día, o sea, en nuestro salir, en nuestro caminar a comprar cosas, desde esas cosas sencillas hasta cosas más grandes como qué hacer, qué no hacer, en qué trabajar, en qué no trabajar, dónde quiero pasar mi tiempo.
Entonces, creo que eso que comentas tú tiene que ver con Espíritu que Santo. claro, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de nuestro ser interior, eh, y que siempre nos va a guiar, o sea, nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir. No estamos solos, o sea, no es una cuestión en solitario y que yo tenga que pensar y calcular exactamente hacia dónde tengo que partir. Entonces, resumiendo todo, es andar con Cristo. No hay otra manera que el qué, el cómo, el cuándo. eh, es Él el que nos va a guiar, que por medio del Espíritu Santo nos va a hablar. Hay de la forma diferente para cada uno, pero yo creo que todos saben cuando es el Señor, y los que no creen tal vez saben cuando es algo externo a ellos, que no es algo que está en su cabeza o que es fruto de sus pensamientos. Vamos a hacer como un compilado de las palabras que conversamos para dar como un resumen, una conclusión final de ese tema para destrabar comienzo. Bueno, ahí lo que habíamos hablado de las palabras de cuando lo llama, síganme, Ujú, que lo voy a hacer pescadores de hombres. La otra palabra cuando los invita a lanzar la red durante el día del otro ujú, lado. Eh, las fortalezas que se crean en la mente, representado en Jericó, que es la primera fortaleza que tienen que derrubar. Y el qué hacer, cómo es algo un poco tal vez más difícil de definir, pero que en definitiva va a ser el Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a guiar y nos va a colocar el querer, el hacer como el querer. Siempre he dicho eso, el querer como el hacer. Y lo que nortea todas estas palabras es que el Señor está, Dios está presente ahí. mm, Seguirlo, seguir su llamado, es el primer paso para sea lo que sea que Él te haya prometido, o porque esa parte, ese propósito superior, yo creo que le pertenece a Él, y tal vez no hay que preocuparse tanto en cómo lo vamos a cumplir. Eh, Después no quiere mostrarse como, espera Señor, si yo sé cómo se hace, calma. Eh, yo sé cómo llevar mi familia, yo sé cómo comenzar este negocio, yo sé cómo superar eso, yo tengo claro. Tal vez si uno se muestra de esa manera, el Señor va a tener paciencia, solamente que va a ser más lento. Y la y sí, verdad que puede ser como un pensamiento noble decir, no, Señor, esto déjamelo a mí, tú me has enseñado y sé cómo hacerlo. claro, Puede ser un pensamiento que venga y que uno dice, sí, como que es como que está, como que podría ser, pero, pero en realidad el Señor dice, eh, yo pongo el querer y el hacer, claro. yo proveo, yo les doy gracias, Él da, él es el que da, Él es el que provee, Él es el suministro. Hay un libro que leí que era sobre ideas que colan, ideas que pegan así y ahí decía, hablaba sobre la maldición del conocimiento, que cuando nosotros tenemos el conocimiento, la experiencia sobre un tema, tendemos a olvidarnos de cuando no conocíamos eso. Entonces nos volvemos más técnicos y se nos olvida esa etapa donde no sabíamos y estábamos tal vez un poco más abiertos. Y yo creo que Mm. ese concepto se encaja perfectamente en esa palabra de que ellos conocían sobre el tema y todo eso, y el conocimiento a veces te juega un poco en contra en ese sentido,
bueno, yo sé, calma, voy a hacerlo a mi manera. Y, mm, y lo último es comenzar sin esa fortaleza, distinguirla y no querer comenzar el proceso, tu jornada, de lo que sea, de tu negocio, tu emprendimiento, vida personal, con esa fortaleza, que son pensamientos que te van a decir que son como lo que decía en la Biblia, los sofismas que hablaba Pablo. Bueno, esto se hace mm, así y causa consecuencia, que muchas de esas cosas, de esas ideas que tenemos están equivocadas. Escasez, mm, cosas, conceptos que se nos han entregado y que a veces cuesta sacarlo. mm, Eh, Principalmente en un emprendimiento, yo creo, la ansiedad con el desempeño, con el futuro, con el dinero, yo creo que sí, eh, distinguir esa fortaleza y, como les decíamos, derrubarla con paciencia, rodeándola, siendo grato por lo que tiene mm, y esperar al Señor destruir esa fortaleza. Yo creo que, porque no hay que tener, yo creo que el comenzar algo, 99% pasa primero por la mente, que va a desencadenar lo que uno hace. Pensamientos mm, generan sentimientos y es lo que juntos nos hacen eh, hacer las cosas. Entonces, es un punto que el Señor también nos dice que hay que tener, que hay que cuidar de nuestros pensamientos, porque por medio de nuestros pensamientos nosotros hacemos las cosas y vamos a crear sentimientos. Entonces, mm. esas serían las formas para destrabar, mirando la palabra del Señor. Y aquí queríamos traer algo que que sabíamos que les iba a servir a todos, porque si está en la palabra, si hay una jornada que da resultado en la palabra, es la misma jornada que te va a dar resultado en cualquier cosa que hagas en la vida. Si Mm. la, si la conquista de la tierra prometida es una analogía de la vida cristiana, con certeza esa jornada te va a servir para empezar tu negocio, para si tú quieres comenzar una familia, sea lo que sea que quieras hacer y que son esas decisiones grandes que uno tiene que tomar en la vida, mirando la Ujú. palabra, con certeza va a estar la respuesta. Entonces Mm. era eso, queríamos traer una luz por medio de la palabra para que extrabe ese comienzo y cuides de ti, te sientas completamente aceptado por Dios, completamente amado, que comiences sin ese fardo pesado. Resaltar lo último de que estabas comentando de comenzar sin la mochila que probablemente muchos cargan en un inicio. Eh, Estar tranquilo y confiado. Eso, Tranquilo y confiado. el Sí, Señor, el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. O sea, el Señor vino a revelar el corazón del Padre y el Padre era puro amor, sanidad, provisión, etcétera. Entonces, muchos podemos decir, no, lo que yo merezco es estar mal, me merezco esto. El Señor no dice eso, o sea, dice, claro. los pensamientos son de bien para nosotros, entonces, Si nuestros ojos son buenos, todo nuestro ser es de luz. Entonces tenemos sí, que pues, vernos de una forma y tenemos que ser más amigos de nosotros también, claro, o sea, tenemos que vernos como Él nos como ve, Él esa es nos la ve. verdad. Sí. Bueno, fue súper edificante, grata la conversación. Son cosas son cosas que uno convive todo el día. Todos están enfrentando alguna jornada, algo que lo saca de una zona de confort. Y espero que les haya ayudado.
Muchas bendiciones acá a todos los que van a ver este video. Y nos vemos en otro video para destrabar tu negocio, eh, para comenzar y para comenzar sin ese fardo, como estábamos diciendo. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.